Imagina un cielo nocturno infinito, salpicado de estrellas que parecen susurrar secretos ancestrales. En medio de esa vastedad, un hombre solitario levanta la vista, con el corazón latiendo al ritmo de un universo en movimiento. Ese hombre es Nicolás Copérnico, un alma atrapada entre la fe y la razón, entre el miedo y la audacia. Su vida no fue solo una serie de cálculos fríos y observaciones estelares. Fue un torrente de emociones, un viaje de pérdidas, dudas y un amor inquebrantable por la verdad. Hoy te invito a caminar a su lado, a sentir el peso de sus decisiones y el eco de su legado. Esta es la historia de un rebelde que, con un simple cambio de perspectiva, hizo girar al mundo entero. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Toruń, en el Reino de Polonia, un lugar donde el río Vístula serpenteaba como un hilo de plata bajo el sol. Era el menor de 4 hermanos en una familia de mercaderes acomodados. Su padre, también llamado Nicolás, era un hombre próspero que comerciaba con cobre y otros metales, pero el destino, caprichoso como las fases de la luna, le arrebató esa estabilidad temprana. Cuando Nicolás tenía apenas 10 años, su padre murió, dejando un vacío que se expandiría como una nebulosa en su joven corazón. Imagina a un niño, con ojos curiosos y llenos de lágrimas, mirando al cielo en busca de respuestas. ¿Dónde estaba su padre ahora? Entre las estrellas que su familia observaba en las noches claras. Ese dolor inicial forjó en él una resiliencia que lo acompañaría toda la vida. Fue su tío materno, Lucas Batsenrode, obispo de Varmia, quien tomó las riendas de su educación. Lucas, un hombre ambicioso y poderoso en la Iglesia Católica, vio en su sobrino un potencial brillante. Lo envió a la Universidad de Cracovia, donde Nicolás se sumergió en un mundo de conocimientos, matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Allí, en las aulas resonantes de voces eruditas, Copérnico sintió por primera vez el pulso de la curiosidad. Pero no era solo un estudiante, era un soñador. Mientras sus compañeros debatían sobre Aristóteles y Ptolomeo, él se preguntaba en silencio: ¿y si el universo no es como nos lo han contado? ¿Y si la Tierra no es el centro inamovible, sino un planeta más, girando en una danza cósmica? La vida de Copérnico no fue un camino recto, fue un laberinto de responsabilidades y pasiones ocultas. Tras Cracovia, su tío lo envió a Italia, la cuna del Renacimiento, donde estudió en Bolonia, Padua y Ferrara. En Bolonia se graduó en Derecho Canónico, pero su verdadero amor era la astronomía. Bajo el cielo italiano, estrellado y vibrante, observó eclipses y cometas, y comenzó a cuestionar el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que colocaba a la Tierra en el centro del universo. Ese modelo, respaldado por la Iglesia, era más que una teoría científica. Era un pilar de la fe, un recordatorio de que el hombre era la creación predilecta de Dios. Desafiarlo significaba desafiar no solo a los sabios antiguos, sino al orden divino mismo. Copérnico sintió el peso de esa herejía en su pecho, como una estrella fugaz que quema al caer. Regresó a Polonia en 1503, a los 30 años, para servir a su tío como secretario y médico personal. Warmia, con sus castillos medievales y bosques densos, se convirtió en su refugio y su prisión. Como canónigo de la Catedral de Frombork, Copérnico llevaba una vida de rutinas eclesiásticas, administraba tierras, cobraba impuestos y atendía a los enfermos. Pero en las noches, cuando el mundo dormía, él velaba. En una torre solitaria junto al mar Báltico, construyó un observatorio improvisado. Sin telescopios, pues Galileo aún no había nacido, usaba instrumentos simples, astrolabios, cuadrantes y su propia paciencia inquebrantable. Hora tras hora,
trazaba el movimiento de los planetas, Marte con su brillo rojo como sangre, Venus, la estrella de la mañana que le recordaba amores no correspondidos, Júpiter, rey de los cielos con sus lunas invisibles aún. Fue en esas noches de aislamiento donde nació su gran idea, el heliocentrismo. El Sol, no la Tierra, era el centro del universo. Los planetas giraban alrededor de él en órbitas circulares en una armonía perfecta. Pero esta revelación no fue un destello de genialidad, fue un parto doloroso, lleno de dudas y miedos. Copérnico sabía que su teoría contradecía la Biblia, que hablaba de un sol que se detenía en el cielo por orden de Josué. ¿Cómo podía un hombre de fe, un clérigo devoto, proponer algo que sacudía los cimientos de la religión? En cartas a amigos, confesaba su tormento. Temo que mi obra sea ridiculizada, o peor, condenada. Imagina sus manos temblando al escribir, el tinta borroneada por lágrimas de frustración. Pasaron años, décadas incluso, en los que refinó sus cálculos, pero no se atrevió a publicarlos. El miedo a la Inquisición, que ya acechaba a herejes en Europa, lo paralizaba. La vida personal de Copérnico añadía capas de melancolía a su existencia. Nunca se casó, aunque rumores hablaban de una relación con su ama de llaves, Anna Schilling, una mujer que le brindaba compañía en su soledad. La Iglesia, estricta con el celibato, lo obligó a separarse de ella, profundizando su aislamiento. Sus hermanos habían muerto jóvenes, Andreas en la lepra, Bárbara en un convento, Catalina en un matrimonio lejano. Copérnico, el último de su linaje, se sentía como un planeta errante, sin órbita fija. En 1514 escribió un manuscrito preliminar, el Commentariolus, que compartió en secreto con unos pocos astrónomos. Sus ideas comenzaron a circular en círculos eruditos, pero él se mantenía en las sombras, como una luna nueva. Los años pasaban y el mundo a su alrededor bullía de cambios. La reforma protestante de Lutero dividía Europa. Las guerras con los caballeros teutónicos asolaban Polonia. Copérnico, además de astrónomo, era economista. Propuso reformas monetarias para estabilizar la moneda, mostrando su mente multifacética. Pero su corazón latía por las estrellas. En 1530, a los 57 años, completó su obra maestra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Era un tomo monumental, con diagramas precisos y ecuaciones que explicaban el movimiento planetario con una elegancia matemática. Sin embargo, lo guardó bajo llave. ¿Por qué? El temor a la persecución, el deseo de perfección, o quizás un presentimiento de que su tiempo en la Tierra se acababa. Fue un joven matemático, Georg Joachim Rheticus, quien cambió todo. En 1539, Rheticus viajó a Frombork para estudiar con Copérnico. Inspirado por el maestro, lo convenció de publicar. Juntos prepararon el manuscrito, pero Copérnico, enfermo y debilitado, delegó la impresión en Nuremberg. En su lecho de muerte, en mayo de 1543, un mensajero le trajo el primer ejemplar. Cuenta la leyenda que Copérnico, con manos frágiles, tocó las páginas, vio su visión impresa y exhaló su último aliento. Murió a los 70 años, sin saber que su libro incluiría un prefacio anónimo, añadido por el editor Andreas Osiander, que presentaba la teoría como una mera hipótesis matemática, no como verdad absoluta. Ese prefacio diluyó el impacto inicial, pero no pudo detener la revolución. La publicación de Revolutionibus fue como una supernova, lenta al principio, pero explosiva con el tiempo. Al principio fue ignorada o criticada. Lutero la llamó locura. La Iglesia la toleró, pero con reservas. Sin embargo, astrónomos como Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei la tomaron como base. Kepler refinó las órbitas a elípticas. Galileo, con su telescopio, confirmó observaciones que apoyaban el heliocentrismo.
Pero el precio fue alto. Galileo fue juzgado por herejía en 1633, un eco del miedo que Copérnico había sentido. En 1616 la Iglesia colocó De Revolutionibus en el índice de libros prohibidos, donde permaneció hasta 1835. Copérnico, desde su tumba en la Catedral de Frombork, donde sus restos fueron redescubiertos en 2005 gracias al ADN, no vio el triunfo, pero su espíritu lo sintió. Hoy miramos al cielo con ojos copernicanos. Sabemos que la Tierra es un punto azul pálido en un vasto cosmos, no el centro de todo. Pero más allá de la ciencia, la historia de Copérnico es un himno a la perseverancia humana. Fue un hombre que sacrificó el amor, la comodidad y la paz por una verdad que ardía en su interior. En sus dudas vemos nuestras propias inseguridades. En su audacia, nuestra capacidad para soñar. Imagina, querido espectador, si Copérnico hubiera cedido al miedo. ¿Seguiríamos creyendo en un universo estático, con la humanidad en su trono ilusorio? Su legado nos recuerda que las grandes revoluciones comienzan en el corazón de un solo individuo, mirando las estrellas con lágrimas en los ojos. Y así, mientras el sol se pone en el horizonte, recordemos a Nicolás Copérnico no como un frío calculador, sino como un poeta del cosmos, un rebelde emotivo que nos enseñó a girar con el universo. Si esta historia te ha tocado el alma, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te inspira más de su vida? Suscríbete para más narraciones que despiertan el corazón y la mente. Hasta la próxima estrella.